¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos al curso de Historia Universal. Soy el profesor Alexander Ugal de Barrientos y hoy les voy a acompañar en este bonito proceso de formación. Vamos a desarrollar el tema de la Guerra de los 30 años. Para entender la Guerra de los 30 años, primeramente entendamos su concepto. Fue un conflicto militar librado en Europa Central, fundamentalmente en Alemania. En ese momento Alemania se denominaba Sacro Imperio Romano Germánico, entre los años 1618 y 1648. Intervino la mayoría de las grandes potencias europeas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Inicialmente se trató de un conflicto religioso entre protestantes y católicos, es decir, reformistas contra reformistas, pero gradualmente se convirtió en un conflicto en una guerra general en toda Europa. Para comprender las causas, la he dividido en tres: política, religiosa y económica. La política: el interés del Estado español, francés y danés por el dominio de las tierras que ocupaba el Estado alemán. Las razones de cada uno de estos estados eran de orden. Religiosa: la paz de Augsburgo tuvo consecuencias a largo plazo. En muchos lugares de Alemania se destruían iglesias protestantes, habían limitaciones y obstáculos al culto. La violencia generada por grupos protestantes y católicos que dio paso a quemas de lugares de culto, amenazas, saboteos, y había un gran desorden. Todo a raíz de que la paz de Augsburgo, que en un momento puso fin a los conflictos entre protestantes y católicos, en realidad simplemente lo postergaba a gran plazo y que solamente favorecía a los católicos, señores. En realidad esa fue la consecuencia de la paz de Augsburgo. Y la consecuencia económica: rivalidad comercial en el mar Báltico entre el Sacro Imperio Romano Germánico, Dinamarca y Suecia. Muy bien, a medida que vayamos desarrollando, yo sé que usted va a comprender con más profundidad en realidad las causas de conflicto bélico. En las fuerzas bélicas vamos a ver enfrentarse a lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico, que tendrá el apoyo de lo que es la Liga Católica, Austria, Baviera, el Imperio Español, Italia, los países españoles bajos. Otro, el Imperio Sueco, Francia, Inglaterra, Bohemia, Dinamarca, Noruega, Escocia, Sajonia, Prusia, el Imperio Ruso, el Imperio Otomano. Pero para que usted comprenda, lo pone stop y simplemente va copiando. ¿Ok? Muy bien, continuemos. En las etapas. Para comprender las etapas tiene que entender que hay 4 etapas en la Guerra de los 30 años. 1. La revuelta de Bohemia. 2. La intervención danesa. 3. La intervención sueca. 4. La intervención francesa. Muy bien. En la revuelta bohemia, denominándola la fase del Palatinado. ¿Estamos de acuerdo? En el examen yo lo veo como Bohemia o también como la fase del Palatinado. Empezó todo este conflicto. El que marcó el comienzo de la rebelión bohemia fue definitivamente la defenestración de Praga. ¿En qué consiste? En que Fernando II, al ser elegido como emperador de Bohemia, envió a 2 representantes al castillo de Graz-Kann. ¿Estamos de acuerdo? Envía a 2 representantes y estos 2 representantes van a ser secuestrados por calvinistas y arrojados por ese palacio. Y eso es lo que marcó el inicio de esta guerra. ¿Estamos de acuerdo? Lo que tenían que hacer estos cancilleres era preparar el camino para la buena llegada de Fernando II. Pero no fue así. Estos personajes fueron arrojados al ser capturados por calvinistas. Muy bien. El conflicto bohemio se extendió pronto por la totalidad de los países checos. Hablamos de Bohemia, Silesia, Lusacia, Moravia. Es esta, la que vamos a ver con Celestino. Y obviamente antes ya se encontraban enfrentados entre católicos y protestantes. Después interviene España al mando del rey Felipe III, porque esto es lo que logra Fernando II. Aparte de eso, la admisión de la Unión Protestante. No olvidemos que los bohemios van a ser admitidos por el rey calvinista Federico V del Palatinado. Y lo que
va a generarle y tener más potencia, ¿no? Va a generar más fuerza a los bohemios para poder enfrentar a Fernando II. Los austriacos también intervienen en el sentido de que interceptaban cartas, y estas cartas interceptaban, las publicaban a favor de los bohemios. Y la nobleza, que en un principio apoyaba a los alemanes, se van a oponer a los alemanes por los abusos que cometían. Y Transilvania también va a apoyar a los bohemios en contra de Fernando II. Y aparte de ello va a tener también el respaldo del Imperio Otomano. ¿Estamos de acuerdo? Continuemos. La batalla de Sablat. Es importante hablar de la batalla de Sablat. Se enfrentaron el ejército protestante al mando de Ernesto Mansfeld contra el Sacro Imperio Romano Germánico, comandados por Bucón. ¿Ok? Usted le puede pronunciar simplemente Bucói. La victoria del ejército del emperador Fernando II fue importante. A consecuencia de ello, los checos tuvieron que abandonar el asedio de Budweis. Estaban asediando la ciudad de Budweis, pero van a tener que dejarlo. Aparte de eso, el general que dirigía a los protestantes, llamado Mansfeld, se rinde y va a ofrecer inclusive su ayuda al emperador Fernando II. Pero como no era de confiarse, no lo toma en cuenta. Muy bien. Entonces ya sabemos, Fernando fue depuesto oficialmente más adelante, obviamente, como rey de Bohemia, y sustituido por Federico V. En Hungría, los transilvanos obligaron al ejército del emperador a retirarse del país. ¿Estamos de acuerdo? Los alemanes van a ser expulsados de Hungría gracias a la intervención de los transilvanos. Los españoles, a su vez, van a enviar un ejército que va a ser comandado desde Bruselas, bajo las órdenes de Ambrosio Spinola, para dar el apoyo al emperador Fernando II. ¿Estamos de acuerdo? Desde Rusia invaden a favor de Fernando II de Alemania. Y es así como vamos a llegar al mando de General Tilly, el ejército de la Liga Católica, que incluía también al famoso René Descartes en este ejército, que va a apaciguar lo que era Austria Alta, mientras que las fuerzas del emperador apaciguaban lo que era Austria Meridional. Vayamos a la batalla de la Montaña Blanca. Es importante hablar de la Montaña Blanca, librada el 8 de noviembre de 1620. Un ejército de 20.000 checos bajo el mando de Christian de Hand, ya, ok, simplemente usted le puede decir Christian Anhalt, es más fácil, ok, Christian Anhalt, se enfrentaron a 25.000 hombres del ejército combinado del Sacro Imperio Romano Germánico, Fernando II, dirigido por el conde de Budcói, como hemos dicho anteriormente. Ambos van a derrotar al ejército bohemio, que va a rendirse en la batalla de la Montaña Blanca. Y esto marcó el fin del periodo bohemio de la Guerra de los 30 años, al entrar las tropas imperiales en la capital de Bohemia, es decir, en Praga. Entonces van a ser acusados 47 personas, de las cuales 20 van a ingresar a la cárcel, torturados obviamente, y 27 van a ser ejecutados públicamente. Por eso, en la actualidad, hoy en Praga se encuentra, como ustedes pueden ver en los adoquines, 27 cruces en honor a los caídos ejecutados. Obviamente ha sido injusto, porque esto se dio a raíz de las diferencias que existía a nivel religioso. Estamos de acuerdo, no por tener otra creencia u otro grupo religioso puede que alguien venga y te quite la vida, ¿no? No hay motivo, no hay condición para hacer eso. Muy bien, vayamos a la fase número 2, la intervención danesa. La intervención danesa al mando del rey Cristian IV. El rey Cristian IV, un luterano convencido, por si acaso, temiendo que la soberanía de Dinamarca se viese afectado por los alemanes, ayudó a los alemanes protestantes, dirigiendo su ejército contra el Sacro Imperio Romano Germánico.
que fue, obviamente, recordemos a Cristian IV, fue un gran administrador, consiguió para su reino un nivel de estabilidad que ningún otro rey había logrado en Europa hasta ese momento, pero se verá pues arruinado por el ingreso a la guerra. El regente francés es el que instruía todo esto. Imagínense, el cardenal Richelieu, que obviamente era católico, simplemente usó a los protestantes para enfrentarlos. ¿Por qué? Porque el emperador Fernando II representaba un gran peligro, ya que tenía gran posesión de tierras, de territorios. Lo único que él hacía Richelieu era buscar personas para que puedan enfrentar por él a Fernando II. Es el tan sentido que Richelieu financia económicamente. Entonces el rey Cristian invadió al frente con su ejército de 20.000 mercenarios y casi pagado completamente con su fortuna personal. Fernando II nombró comandante, sin embargo, Albrecht von Wallenstein y Kiel. Y se van a enfrentar en las siguientes batallas. Vamos a ver la batalla de Dessau. En la batalla de Dessau, las fuerzas imperialistas católicas de Albrecht von Wallenstein derrotan a las fuerzas que venían de Dinamarca al mando de Ernesto Mansfeld. Van a ser derrotados y una masacre total porque mueren más de 4.000 personas. Después se viene la batalla de Luther, ¿ok? Usted le puede decir Luther nada más, ocurrido el 27 de agosto de 1626. En esta batalla también el ejército de Dinamarca es derrotado, que venía al mando del rey Cristian IV. ¿Quién es el que lo va a vencer? Va a ser el conde de Tilly, Johan, el famoso general Johan, conde de Tilly. Los derrotan y se viene la paz de Lübeck. En la paz de Lübeck, firmado en el lugar de Lübeck, por eso viene su denominación, acá se firma la rendición de Cristian y entonces los ejércitos católicos abandonan los territorios que habían conquistado, así como por ejemplo habían ocupado Mecklemburgo, habían ocupado Pomerania, también Jutlandia. Van a abandonar esos territorios porque eso habían ordenado, y lo único que pedían era que se comprometa el rey Cristian IV a no entrometerse en los asuntos de Alemania. Bien, aparte de eso se va a firmar el edicto de restitución. El edicto de restitución simplemente es el retorno a lo que eran las propiedades católicas. Todas las propiedades que eran de los católicos van a retornar a la Iglesia Católica, que en un momento habían sido tomados por los protestantes. Los protestantes pierden todos los derechos que eran anticipados, que eran patronos. Entonces se va a confiscar a favor de los católicos. La intervención sueca. Conocemos en la intervención sueca, que es la tercera etapa, al mando del rey Gustavo II. El rey Gustavo II Adolfo atacó el imperio germano, aduciendo que defendería a los protestantes del emperador injusto. Así como Cristian fue influenciado por el cardenal Richelieu de Luis XIV. Usted sabe que el cardenal Richelieu era primer ministro del rey Luis XIII de Francia. Desde 1630 hasta 1634 hizo retroceder el famoso Gustavo a las tropas alemanas. Ahí se va a dar la famosa batalla de Breitenfeld. En la batalla de Breitenfeld se da la derrota de Tilly, es decir, del ejército alemán. Después se da la batalla de Rhein, también llamada Río Lech. En la batalla de Rhein o Río Lech se dio también la derrota de Tilly, pero esta vez muere Tilly y fallece, y el ejército alemán estaba desorientado, sin dirección, y al fin y al cabo los suecos tomaron Baviera y estaban amenazando a la capital del Sacro Imperio Romano Germánico, hasta que el famoso Fernando II nombra a Wallenstein como comandante del ejército. Wallenstein se enfrenta en la batalla de Lutzen, pero también es derrotado, pero no fue una derrota contundente, ya que había más caídos en las tropas de los suecos.
había alrededor de 10.000 bajas. Y no obstante, Wallenstein sale victorioso, a pesar de que habían sido derrotados. ¿Estamos de acuerdo? El triunfo, si usted le pregunta, ¿triunfo de quién en Lutzen? Usted marca del sueco. ¿Quién tenía más bajas? Eran los suecos. ¿Estamos de acuerdo? Ganaron, pero tenían más bajas. Pero algo también que marcó y fue muy importante en esto, que murió Gustavo II Adolfo de Suecia. Fallece en esta batalla. Después de eso se produce la traición de Wallenstein. Muy bien, ya Wallenstein había sido, el general alemán había sido ya acusado anteriormente de traición. Pero en este caso, Wallenstein se ofrecía a dirigir el ejército sueco. Aparte de ello, su objetivo de él era pues ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, destituir a Fernando II y tomar el poder, porque lo consideraba incapaz a Fernando II. Lo consideraba inepto en sus funciones y dijo que él podría asumir de mejor manera. Por eso tenía que dirigir el ejército sueco, apoyar, y justamente cuando se iba a contactar, Fernando II envió emisarios para que lo asesinen. Y no dudó uno de sus soldados, que era de su mano derecha, el famoso Devereux, así Devereux se pronuncia, lo asesinó el 25 de febrero de 1634. Muy bien. Después de ello se dio la batalla de Nördlingen, que se divide en dos batallas en realidad. ¿Ok? Bien, el 5 y 6 de septiembre se produce la victoria de las tropas imperiales. Matías Gallas, Fernando de Augsburgo, que era hijo de Fernando II, el cardenal Fernando de Austria, sobre las suecas de Gustav Horn, y Bernardo de Sajonia-Weimar, supuso el final del dominio sueco y la entrada de Francia del cardenal Richelieu en la guerra, ya que Richelieu considera a todos ineptos para que puedan realizar esta guerra. Entonces decide que Francia ingrese a la guerra. Va a buscar como pretexto la paz de Praga. Y la paz de Praga obviamente había legalizado el calvinismo, había restablecido las tierras de 1555, es decir, que las propiedades que habían tomado los protestantes nuevamente se retornaban a sus manos. ¿Estamos de acuerdo? Y las propiedades que se les había devuelto a los católicos pasan nuevamente a los protestantes. Y buscó eso como pretexto Richelieu, y va a generar la cuarta etapa. No se olvide entonces, este periodo terminó con la paz de Praga. Muy bien, intervención francesa. El cardenal Richelieu, primer ministro de Luis XIII, pensó que los Habsburgo todavía eran demasiado poderosos, así que tenía que declararles la guerra. Francia se alió con los holandeses y con Suecia y entró en la guerra. Las tropas españolas arrasaron las provincias francesas de Champaña, Borgoña, e incluso amenazaron París durante la campaña de Francia en 1636. Entonces, en la primera etapa, España estaba generando terror contra Francia. Pero no obstante, se viene la batalla de Rheinfeld. Rheinfeld marca la derrota, se podría decir, del ejército imperial de Alemania en España. Consistió en dos batallas. Tuvieron lugar en el norte y sur de la ciudad de Rheinfeld, el 28 de febrero y el 2 de marzo. ¿Ok? Entre las tropas protestantes de Bernardo de Sajonia-Weimar y las fuerzas imperiales al mando de Johann von Freck. Vamos a ver a Bernardo, que fue derrotado. Bernardo fue derrotado en la primera etapa, pero sin embargo logra vencer a Werner y lo toma prisionero en la segunda. O sea, se da el triunfo de los franceses. Y bueno, es importante recalcar que en 1642 murió el cardenal Richelieu y unos años después fallece el rey Luis XIII. Y sube al poder el famoso Luis XIV, conocido como el Rey Sol. Su famosa frase, el Estado soy yo, ya a la edad de 5 años, muy infante. Y en 1647 Francia y Suecia invadieron Baviera y forzaron a Maximiliano I a firmar la famosa tregua de Ulm, que va a ser incumplida obviamente, ¿ya? Pero a pesar de que Ulm marcaba de que Maximiliano no debía entrometerse, al fin y al cabo seguía entrometiéndose. Sin embargo, en otoño de ese mismo año rompió la tregua y volvió con los imperiales.
Y en 1648 los suecos y franceses derrotaron al ejército imperial en la batalla de Susmarwasen. Susmarwasen y Lens son dos batallas, ¿ok? En las batallas de Susmarwasen y Lens van a ser derrotados, señores, el ejército imperial. Y el único que quedaba a favor del imperio germánico era simplemente Austria. Y los Habsburgo habían perdido su poder. Pierden su poder en la famosa Guerra de los 30 años. ¿Ok? Y el que generó todo esto fue el cardenal Richelieu. ¿Por qué? Porque no soportaba ver de que el imperio germánico esté desarrollándose cada vez más a nivel económico, político, y usó de pretexto simplemente a los protestantes, ya que él era católico. En la paz de Westfalia se refiere a dos tratados de paz, por si acaso, Osnabrück y Münster. Simplemente, Osnabrück y Münster. Osnabrück pone fin a la guerra de los 30 años y Münster pone a la guerra de los 80 años entre lo que era España y los Países Bajos. Pero se firmaron ambos el mismo día, ¿ok? Muy bien, y el lugar de la región se llamaba Westfalia. No se olviden, Osnabrück y Münster. Münster pone fin a la guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos, y Osnabrück pone fin a la guerra de los 30 años. Lo importante de la paz de Westfalia es que por primera vez se va a ver un congreso diplomático moderno. Inició un nuevo orden, o sea, una nueva división de Europa. Estamos de acuerdo, con el Tratado de Westfalia se va a dividir nuevamente Europa. Aparte de ello, por primera vez se va a hablar del concepto de soberanía nacional. Y también marcó el nacimiento de Estado-Nación. ¿Estamos de acuerdo? Son hechos importantes que usted deberá aprender. Muy bien, querido estudiante, nos vemos en la próxima clase. Gracias por su atención.